Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos este 29 de noviembre, viniendo a gozarnos con el Señor, invitándolos a todos que levanten los brazos, que levanten las manos y levanten sus voces, porque hoy es día de victoria, día de alegría y día de tu bendición. Pónganse alertos y canten con nosotros. Aleluya. Señor, por todo lo que tú has hecho y todo lo que vas a hacer, Señor. Porque en esta pandemia, Señor, nosotros te vemos a ti. No vemos las circunstancias, Señor. No vemos, Señor, lo que está oculto en este mundo, sino estamos viéndote, viendo tu mano moverse hoy, Padre Santo. Porque nosotros sabemos, Señor, que aunque nuestros ojos no te pueden ver, Señor, nosotros te sentimos hoy, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendecido, Señor. Aunque mis ojos
no te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú dijiste que nunca me abandonarías, que estarías conmigo hasta el fin del mundo. Yo sé que vas conmigo, Señor, aunque no te pueda ver, Señor. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Aquí.
Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile con todo tu corazón: Señor, yo te amo. Señor, yo te adoro. Señor, yo te agradezco, Señor. Señor, porque tú has sido bueno. Porque tú has sido bueno todo este tiempo. Yo sé que estás conmigo, Señor. Tú estás aquí, oh Señor. Que no te pueda ver, te puedo sentir. Gracias, Señor. Señor los bendiga. Aleluya. El Salmo 111 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que los quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amén. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando, porque nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Tengan ustedes muy buenos días. Yo espero que hayan tenido una reunión de acción de gracias donde glorificaron a Dios por su fidelidad y que toda su familia se encuentre bien. Nosotros bendecidos seguimos glorificando y agradeciendo al Señor cada día, porque el día de acción de gracias para nosotros como hijos de Dios debemos de alegrarnos, glorificar a Dios y agradecerle todos los días de nuestras vidas. Amén. Bueno, pues hoy terminaremos con la serie A la manera de Jesús. Una enseñanza a través de las parábolas. Y hoy veremos la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, y el versículo 32 nos dice: ¿cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Esta es la base de esta parábola, que Dios hace una fiesta cuando los hijos están perdidos, estaban muertos y ahora son encontrados. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Dios llama a todos sus ángeles y celebran en grande porque alguien ha venido al reino de los cielos. Y yo oro esta mañana para que muchos hijos regresen a la casa del Señor. Oremos. Señor, háblanos esta mañana. Háblanos en tu palabra. Que nuestro corazón esté receptivo para lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Espíritu Santo, rompe todo espíritu de legalismo, rompe todo espíritu de religiosidad, rompe todo espíritu, Señor, de antipatía, todo espíritu, Señor, de rebeldía, todo espíritu, Señor, que se niega a reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Espíritu Santo, revélanos el corazón del Padre. Amén. Jesús narraba en esta parábola del hijo pródigo una situación común para dar una enseñanza moral. Y aquí en esta parábola, Él aprovecha la oportunidad
porque los fariseos y maestros de la ley no entendían por qué Jesús dedicaba tanto tiempo a personas que no tenían una buena reputación. ¿Por qué él pasaba tanto tiempo con los pecadores? Porque él pasaba tanto tiempo con personas que no eran religiosas. Y Jesús les contesta con estas parábolas que tienen como tema recuperar algo perdido. Les cuenta la parábola de una oveja perdida, que dice Lucas 15:4. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no deja las 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Que ellas creen que no necesitan volverse a Él. Veamos la parábola de la moneda perdida. Dice que era una mujer que con mucho cuidado había guardado 10 monedas. Y de pronto ella se da cuenta que ha perdido una de ellas. Ella de inmediato prende las luces y se pone a barrer toda la casa y busca en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, invita a sus amigas y vecinas y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, dice Jesús, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Si tú y yo hacemos fiesta por cosas tan insignificantes, Dios hace fiesta porque uno de nosotros regresa a la casa del Padre. Y Jesús quiere dejar muy claro que para Él, o sea, para Dios mismo, todos somos valiosos. Especialmente en esta parábola del hijo pródigo, que pasa por 4 procesos muy duros. Él, primeramente, se manifiesta como un hijo insatisfecho, después como un hijo engañado, después tiene sus consecuencias de la insatisfacción y el engaño, y al final él reconoce su error y vuelve en sí. Veamos el proceso número 1. El hijo insatisfecho. La insatisfacción es uno de los sentimientos que Satanás usa para alejarnos de los caminos de Dios. ¿Y qué es la insatisfacción? Pues es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que algo no cumple con sus expectativas. Hay gente que anda de iglesia en iglesia porque no cumplen sus expectativas. Lucas 15 del 11 al 12 dice que un hombre tenía 2 hijos. Un día, el menor le dijo a su padre: papá, dame la parte que me toca de la herencia. Entonces, el padre repartió sus bienes entre los 2. ¿Escucharon bien? Dios, cuando reparte a uno, reparte a todos. Porque el hijo menor pidió la herencia, pero también le dio al hijo mayor. Así que cuando tú veas que Dios está bendiciendo a alguien, ponte en la línea porque sigues tú. Nuestro Dios no hace acepción de personas. El hijo menor se sentía insatisfecho de la vida que tenía en la casa de su padre. A su padre no le importó que se sintiera así. Él dio la herencia. Lo tenía todo como hijo. Y más aún como hijo del dueño de la hacienda. Pero él no valoraba lo que tenía en la casa de su padre. Él no reconocía lo bien que vivía estando en la casa del padre. Ese hijo quería libertad. Seguramente pensaba que se estaba perdiendo de algo muy bueno
que estaba lejos de la casa de su padre. Seguramente pensaba que su padre lo estaba privando de experimentar una vida llena de diversión, de alegría y de libertad. Así piensan nuestros hijos, así piensan los teenagers, así piensan los jóvenes, y ellos quieren vivir su vida loca. Muchos hoy están en los caminos de Dios con ese mismo sentimiento de insatisfacción. Están en la iglesia, pero anhelando el mundo, pensando que la vida mundana es mejor que la vida en Cristo. Y ese es uno de los más grandes engaños de Satanás. Igualmente, la insatisfacción puede venir a nuestra vida cuando hay un descontento producido por una frustración de que no se haya cumplido o que no se haya recibido un deseo determinado, una oración específica que hayas hecho. Es decir, nos sentimos insatisfechos porque no recibimos lo que pedimos. O cuando Dios no hizo lo que nosotros queríamos que Él hiciera. Podemos sentirnos insatisfechos de nuestra vida en los caminos de Dios cuando nuestro corazón está enfocado en las cosas que Dios nos da o en las cosas que Dios puede hacer por nosotros y no en quién es Dios para nosotros. Nos fijamos en la mano de Dios y no en el corazón de Dios. Hay gente que busca su mano, que busca su bendición, pero no busca el corazón del Padre. Y eso produce un desenfoque. Y así empieza el engaño. El hijo es engañado. El engaño es el mismo que ha utilizado Satanás toda la vida. Porque el Satanás no es inteligente. Él, por tanto tiempo que ha vivido y ha repetido su misma historia, es por eso que hace las mismas cosas. Y como dicen, solamente el hombre es el único que puede caer en el mismo pozo 2 veces. Así que desde la humanidad, en Génesis 2, 16 y 17 dice que Dios le dio una orden a Adán y le dijo, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas de ese fruto, de cierto morirás. Y tú y yo sabemos que ellos no murieron físicamente, pero espiritualmente murieron. La comunión del Padre se cortó y ellos prefirieron vivir alejados del Padre para poder hacer sus propias decisiones. En Génesis 3:44 dice que la serpiente les gritó, mentira, no morirán. Satanás engaña a los hijos de Dios, diciéndoles las mismas mentiras de siempre. Recuerda que dice que mentira, engañará a los hijos de Dios. A sus hijos ya los tiene engañados. Él anda detrás de los hijos de Dios, diciéndole las mismas palabras. No moriréis, no les pasará nada, no habrá consecuencias. Pero eso es falso. Él es el padre de la mentira. El pecado sí produce muerte. El pecado sí trae consecuencias. Lucas 15:13 nos dice que a los pocos días el hijo menor juntó todo lo que tenía, recibió toda su herencia y se fue lejos a otro país. Ahí vivió desordenadamente y despreció su herencia. El hijo menor se fue lejos de la casa de su padre y comenzó a vivir según él quería y según la libertad que él tanto añoraba. ¿Sabes qué? El pecado te separa de la familia. El pecado te hace vivir lejos. Según él estaba disfrutando de la vida que su padre no le había dejado vivir. No se dio cuenta que cada día se estaba hundiendo, que cada día se estaba destruyendo. El pecado produce un engaño y eso solamente es pasajero.
te hace vivir lejos de los que te aman. Los jóvenes cuando se van a estudiar fuera de la vista de sus padres, y si no logran irse fuera a estudiar lejos a otro estado, a otro país, a otra ciudad fuera de sus padres, se dan unas grandes vacaciones de Semana Santa o de verano para vivir la vida loca, según ellos haciendo lo que más les produce placer, viviendo desenfrenadamente. Y en esta etapa es la que las personas piensan que su vida está mejor estando lejos de Dios, lejos de la familia, lejos de los que los aman, lejos de los que se preocupan por ellos. Y es que están engañados, porque la palabra de Dios nos declara una gran verdad, y es: separados de mí, nada podéis hacer. El pecado trae consecuencias, y por supuesto, no hay excepción. Este joven también estaba viviendo las consecuencias. Él sufrió necesidad, él sufrió hambre, sufrió el menosprecio de las personas y tocó fondo. Y por medio de este mensaje, el Señor hoy nos puede preguntar a ti y a mí: ¿qué tal te va lejos de mí? ¿Podrías contestar esa pregunta? ¿Qué tal te va lejos de mí? El hijo menor creyó que el dinero no se acabaría. El hijo menor pensó que podría vivir perdidamente, que siempre podría gastar los bienes de su padre, que nada pasaría. Pero no es así. Las consecuencias de su pecado, las consecuencias de sus malas decisiones, las consecuencias de alejarse de quien los ama, lo alcanzarían. No importa qué tan lejos alguien se haya ido. No importa qué tan fondo haya caído. No importa qué tan hundido esté. Dios llega y nos corrige. Tenemos que comprender que nadie puede menospreciar la bondad y la misericordia de Dios toda la vida. Tarde o temprano la disciplina o el castigo de Dios vendrá para nuestro bien. Romanos 2, del 3 al 6 dice: si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados. Si creen que Dios no los va a castigar también a ustedes. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. Ya en este momento, hundido, perdido, engañado, defraudado, olvidado, el hijo llega a reconocer su error y vuelve en sí. Y aunque este hijo menor tomó muy malas decisiones que lo llevaron a perderlo todo y llegar a una triste condición en su vida, aún así, la sabiduría de Dios estaba en él. La lucidez vino a su vida. Y estando lejos, él pudo reconocer su error. Pudo comprender que su vida era mejor cuando estaba en la casa de su padre. Porque todo cambió en el versículo 17. Leámoslo. Dice que por fin comprendió lo tonto que había sido. Y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Porque aunque él estaba alimentando a los cerdos,
animales odiados por los judíos. Él no podía comerse ni siquiera una mazorca, nada, porque era un empleado y nadie le ofrecía algo de comer. Por eso él volvió en sí y dijo: volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Él recordó la casa de su padre, recordó que en esa casa había abundancia y él estaba viviendo en una total escasez, comiendo, ni siquiera comiendo comida de cerdos. Por eso él dijo: en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo. Dijo trabajadores. Si los trabajadores tienen toda la comida que desean, ¿cuánto no más los hijos? Y él dijo: y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa. Leamos en Lucas 15 del 20 al 24. Dice que viajó de regreso a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no merezco que digan que soy tu hijo. Pero el padre ordenó a los sirvientes: pronto, traigan la mejor ropa, vístanlo, póngale un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, y maten el becerro más gordo para hacer la fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Tristemente, como seres humanos, tenemos que experimentar en carne propia la insatisfacción, el engaño, las consecuencias para reconocer nuestro error y volver en sí. En esta parábola del hijo pródigo o el hijo perdido, todo cambió desde el versículo 17, porque por fin él comprendió lo tonto que había sido, el error en el que había caído, el engaño en el que había caído, hasta dónde lo llevó su libertad que él tanto deseaba. Y por eso él decía: en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida. Él ya no añoraba ser un hijo. Él quería ser cuando menos un trabajador de su padre. ¿Por qué? Porque él se estaba muriendo de hambre. Dice la historia que en el siglo XVIII en América, el avivamiento más grande que hubo ocurrió en Nueva Inglaterra. Y se le llamó el Gran Despertar. No el gran avivamiento, como muchos están esperando en estos tiempos. Era un gran despertar en el siglo XVIII. No era la gran conversión tampoco. La gente fue despertada de su letargo espiritual. La gente fue despertada de su vida inconsciente, de pecado desenfrenado, tal como lo está el mundo actualmente. Sus conciencias fueron despertadas, dice la historia, y ellos empezaron a darse cuenta que estaban pereciendo. Y así hubo muchísimas conversiones durante el ministerio de los grandes siervos Wesley y Edward y muchos otros de ese tiempo del siglo XVIII, que fue llamada la época de un despertar. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Él despertó, él volvió en sí, pero él no volvió en sí por sí mismo. Nadie vuelve en sí por sí mismo. Ni es despertado a las cosas de Dios por un despertador. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacer que un pecador vuelva en sí de su letargo. Así que este era un mensaje que Jesús estaba dando en frente de los religiosos, de los fariseos,
y era para personas que viven en corrales de cerdos. Él volvió en sí cuando despertó y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré. Su espíritu en él se despertó y él pudo decir esas palabras maravillosas: me levantaré e iré a la casa de mi padre. He pecado contra él, he pecado contra el cielo. Esto es lo que yo me merecía por haberme ido de la casa del Padre. Soy un pecador, pero ahora he despertado. Todo pecador vuelve y es despertado por la gracia de Dios. Cuando ellos vuelven en sí, no por ellos mismos, dicen: me levantaré e iré a la casa del Padre y le diré: he pecado. ¿Que acaso una palabra de Dios dice que si alguno pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Pues Él fue lo que hizo. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. Hazme uno de tus siervos. Él no está diciendo: hazme uno de tus hijos, hazme uno de tus líderes, hazme uno de tus profetas, hazme uno de tus pastores. No. Él dice: Padre, yo fui un hijo de tu casa, pero me fui. Y ahora todo lo que quiero es ser un esclavo en tu casa. Este es el corazón de una persona convertida. Ya no soy digno de que me llames hijo. Trátame como uno de tus sirvientes, como uno de tus empleados. Y así se levantó el hijo pródigo y vino a su padre. A partir de este momento, el enfoque de la historia cambia del hijo pródigo al padre pródigo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra pródigo en el diccionario, hablando del hijo, quiere decir una persona que despilfarra, gasta sin cuidado sus bienes y toda su herencia. Pero a la vez la palabra pródigo como un adjetivo es, en el caso del padre, una persona que da con generosidad lo que tiene o lo que pone al servicio de todos los demás. ¿Te das cuenta? Puede ser pródigo despilfarrando todo lo que tienes, o puede ser pródigo dando todo lo que tienes. Y este es el caso del padre. El padre sigue diciendo en el versículo 20 que cuando él estaba todavía lejos, y recordemos que en esa época los hombres no usaban pantalones, sino batas o faldas. Así que tú te puedes imaginar al padre todavía ahí afuera de su casa y ve a lo lejos a su hijo. ¿Qué hace? Imagínate, él se levanta, se enciñe su falda y empieza a correr. En ese tiempo, en la historia de esos tiempos, nunca ves a un padre, a un anciano correr, ves a los niños correr, ves a las mujeres correr, pero a un anciano, a un hombre, por un dueño de una hacienda, no corre. Pero sin embargo, este hombre sale ceñiendo sus faldas a correr porque pensó: ese es mi hijo. Y al reconocerlo, él lo llena de amor, lo recibe en sus brazos y le da besos. Observemos que este padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No como en el tiempo que estamos viviendo. No hubo reprensiones, no hubo regaños, no hubo amonestaciones, no hubo castigo, no hubo una separación. El padre le mostró el amor filial, expresándole con el abrazo y el beso de un padre alegre, un padre gozoso, un padre que volvía a ver al hijo que lo estaba esperando desde el día que se fue de casa con toda la herencia.
Y el hijo le dijo, Padre, yo he pecado, primeramente contra Dios, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo, porque también pequé contra ti. Pero el padre le dijo, no quiero oír nada de eso. Y el padre inmediatamente le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Pónganle un anillo en su mano, el anillo de autoridad, el anillo de la familia, el anillo del sello. Eso dice que es mi hijo y tiene plena autoridad en esta familia, en esta casa. Pónganle las sandalias en sus pies y traigan el becerro más gordo y sacrifíquenlo y comamos y hagamos una fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido y él se había perdido y ahora es hallado. Y comencemos a regocijarnos. Ahora pasemos al enfoque del otro hijo, porque recuerden que él le dio herencia a los dos hijos. Ya vimos el enfoque del hijo menor, ya vimos el enfoque del padre. Ahora el enfoque se voltea al otro hijo, al mayor, que representa a los fariseos en esta parábola. Él estaba en el campo y cuando vino el becerro gordo, para haberlo recibido, por haberlo recibido bueno y sano. ¿Qué? Dice el hermano mayor. ¿Mi hermano? ¿El malo? ¿El inútil? ¿El que agarró toda esa herencia y se fue a despilfarrarla y me dejó a mí aquí para hacer todo el trabajo? Yo trabajando solo en esta casa, en esta hacienda, y ahora él ha regresado y le da una fiesta. ¿Qué es esto? El hermano mayor estaba enojado y dijo que no estaría en la fiesta. El padre lo notó, así que el padre salió a verlo y le rogó que entrara. Y el hijo mayor contestó, he trabajado para ti desde hace muchísimos años y nunca te he desobedecido. A mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora, tan pronto vuelve ese hijo tuyo, no mi hermano, tu hijo, pues yo te he estado sirviendo sin desobedecerte. Y ahora viene después de malgastar todo tu dinero con prostitutas y tú matas para él el ternero más gordo. Y el padre le contesta, pero hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo también. Es correcto lo que estoy haciendo. Es correcto que nos regocijemos. Tu hermano estaba muerto, estaba perdido y volvió. Él es mi hijo, él es tu hermano. Él estaba muerto y ahora él está vivo. No sabía dónde estaba, no sabía dónde encontrarlo, nadie sabía nada de él, nadie sabía cómo ir a traerlo. La palabra en el Nuevo Testamento dice que Dios hace una fiesta en el cielo cada vez que un pecador se convierte. Y los ángeles se regocijan con Dios. Pero los fariseos, los religiosos, se disgustan por la generosidad del Padre, por el amor del Padre. Los fariseos odiaban a los pecadores. Y era lo que cuestionaban por qué este hombre pasa tanto tiempo con pecadores y con gente tan perdida que no es digna de nada. ¿Por qué? Porque los fariseos decían que los pecadores eran peores que ellos. Y ellos no podían soportar a un pecador recibir una bendición del Padre Celestial. Y ese es el corazón de un fariseo. Es el corazón de una persona inconversa, una persona que no conoce el corazón del Padre, una persona no convertida, una persona que no entiende nada de la gracia.
Porque si yo entiendo la generosidad de la gracia, ¿cómo yo no voy a hacer otra cosa que no sea regocijarme si alguien está recibiendo la gracia de Dios, aunque sea mi peor enemigo? Qué tremenda lección dio Jesús a los fariseos. Y qué tremenda lección también Dios nos está dando esta mañana a nosotros. ¿Qué historia? Es una historia que tenemos que oírla y oírla una y otra vez. Porque esa persona que se ha convertido a Cristo es una que estaba muerta en el pecado y ofensas y ahora ha sido revivida. Esa persona estaba perdida como una oveja perdida, como una moneda perdida, como un hijo perdido. Pero ahora fue hallado. Esta parábola del hijo pródigo es el evangelio resumido en una parábola. Es la historia de dos hijos que los dos estaban perdidos. No solamente el menor, el mayor también estaba perdido porque no entendía la generosidad y la gracia de su padre. Uno dentro de la iglesia y otro en el mundo. Y un padre perdonador que no hace acepción de personas. En esta parábola, entre el momento que se fue el hijo al mundo, el hijo menor que se fue al mundo, que se fue a la perdición, que se fue al pecado, que se fue a la libertad que le estaban negando, de la casa de su padre, y el momento que reconoció su error, el momento que él volvió en sí, solamente son unos pocos versículos. Pero en nuestra vida, ese tiempo puede ser años, muchos años de amargura, muchos años de pobreza, muchos años de dolor, muchos años de soledad. Ya no esperes más. Si te has alejado, vuelve hoy a la casa de tu Padre Celestial. Jesús dijo que Él venía a revelar el corazón del Padre. Y la parábola del Hijo Pródigo realmente describe al Padre Celestial que desea inmensamente que cada uno de nosotros se arrepienta de sus pecados para que podamos ser parte de su familia eterna. Él te está esperando con los brazos abiertos. Tú no has dejado de ser su hijo y tampoco Él ha dejado de ser tu Padre. Si tú sientes que dentro de la iglesia o aún fuera de la iglesia estás separado del amor del Padre, de la provisión del Padre, de las bendiciones del Padre, de todo lo que la casa del Padre tiene, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Repite conmigo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Perdóname. Ya no merezco que digan que soy tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Me arrepiento de haber malgastado mi vida fuera de ti. Quiero servirte y vivir en tu casa para siempre. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, quiero decirte que hay fiesta en los cielos. Y Dios ha invitado a todos los ángeles para regocijarse, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que Él hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Recuerda que pecador no es aquel que ha estado lejos, hundido en el pecado. Recuerda que el pecador, de acuerdo a los ojos de Dios, es también aquel hijo que está dentro de la casa, pero que no está disfrutando y que vive enojado y envidiando todo lo que Dios le da
a los demás hijos. Tú eres hijo y tú tienes derecho lo mismo que le dio al hijo menor. Dios repartió su herencia a tanto al menor como al mayor. En aquellos tiempos no se repartía dinero, se repartía tierra, se repartía la vida misma. Y Dios Padre partió su vida entre sus dos hijos. El hijo que anda afuera y el hijo que está dentro de la casa. Así que hoy es un buen día para que tú disfrutes de la abundancia de la casa del Padre. Tal vez estás sintiéndote inferior, tal vez te estás sintiendo que no mereces tenerlo todo, pero no está en ti la decisión de que tú lo disfrutes, sino está la decisión del Padre que lo ha puesto a la mesa para todos sus hijos, porque Él es un Padre que no hace acepción de personas. Y Él te dice, bienvenido a casa, todo lo que tengo es tuyo. Yo no te restringo absolutamente nada. Y ojalá tú, como muchos de nosotros que llegamos a un momento en nuestra vida y pudimos decir, en la casa del Padre es mejor vivir que fuera de la casa del Padre. Amén. Yo espero que esta parábola tú la oigas, la leas, la medites. Está en Lucas capítulo 15, del 1 al 32. Y tú puedas ver revelado en estos 32 versículos el corazón del Evangelio, el corazón del Padre, que te dice, aquí estoy, esperándote con los brazos abiertos para darte toda tu herencia. Amén. Dios me los bendiga. Pasen un domingo maravilloso en domingo. En el nombre de Jesús.